continuar con la plática de Natalia. Les platico que Natalia es originaria de Colombia, entonces viene por allá de Bogotá, ¿no? De Medellín. De Medellín, sí. Y vino a estudiar su doctorado acá sin estado. De hecho, ella ya se graduó, ya es doctora recientemente. Entonces, pues nos va a platicar de estos temas de inmersión y complejidad topológica. Pues adelante, Natalia, por favor. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, la plática se llama Inmersiones y complejidad topológica, pero yo les quiero contar más bien en realidad de qué les voy a hablar. Yo les quiero contar que hay un problema que se llama el problema de inmersión de espacios proyectivos reales. ¿Por qué les quiero contar que existe ese problema? Bueno, primero porque es un problema difícil. En los últimos años nadie ha hecho como avances significativos en el tema. Segundo, pues porque es interesante. Matemáticos o un topólogo muy grande de acá de México que se llama Samuel Gitter, bueno, ya murió, se llamaba Samuel Gitter, se interesó por este problema. Está relacionado con complejidad topológica. Complejidad topológica es lo que yo hago. Es un área dentro de la topología algebraica, chiquitica, pero que está creciendo, es muy fuerte en el departamento. Por ejemplo, el profesor Jico, que les acabo de hablar, ha trabajado en complejidad topológica. El profesor Jesús González trabaja en complejidad topológica y muchos estudiantes de acá se han graduado trabajando en complejidad topológica. Tercero, porque estoy casi segura que todos vamos a entender el problema de qué va, o sea, cuál es la pregunta de qué busca, pues que se busca resolver. Y cuarto, porque quien quita que dentro de unos años alguno de ustedes sea topólogo y diga, esto está súper fácil y pueda hacer algo, ¿no? Entonces vamos a empezar súper fácil. Entonces lo primero es quitar esa ventana de allá. Ya. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un manifold. Entonces un manifold es un espacio topológico. Normalmente hablamos de la dimensión del manifold. Otra gente le dice variedad, pero yo normalmente cuando pienso en variedad estoy como pensando en geometría algebraica, entonces yo le digo manifold, ¿cierto? Bueno, un manifold siempre tiene una dimensión. Vamos a decir que un manifold es de dimensión K, ¿sí? Si alrededor de cada puntico uno puede encontrar una vecindad, de tal manera que esa vecindad es topológicamente equivalente a una bola abierta en RK, ¿sí? Ahora, topológicamente equivalente significa que eso puede ser un homeomorfismo o que eso puede ser un difiomorfismo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, este es S1. ¿Alguien así de la definición se anima a decir S1 de qué dimensión es? De dimensión 1, ¿no? Porque si, por ejemplo, agarras un puntico acá, entonces tomate como este arquito abierto y vas a poder producir un homeomorfismo a -1, 1, ¿no? Entonces, S1 es un manifold de dimensión 1. La misma historia si uno toma, digamos, S2, no se ve bien, pero digamos si tomo los Z mayores que 0, entonces estoy como en el hemisferio superior, ¿cierto? Y como que uno lo puede apachurrar y es un pedacito de R2. Entonces S2 es un manifold de dimensión 2. Súper fácil, ¿no? Listo. Entonces, bueno, una cosa que le encanta a los topólogos es poder, o sea, se cogen un espacio y dicen, no, ¿qué podemos decir de este espacio nuevo, no? Hay preguntas de este tipo. Dado un MK, ¿cierto? Un manifold de dimensión K, ¿cuál es el n más pequeño de tal manera que yo pueda encajar MK en R a la n? Ahora, uno necesita saber qué es un encaje para poder entender qué le están preguntando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es un encaje? ¿Alguien tiene una idea de qué es un encaje? Exacto. Pero para los que no sabemos, entonces, un encaje es, primero, el primer ingrediente es que sea una función propia, ¿sí o qué? Que vuelva compactos en compactos. Entonces, por ejemplo, una función de RNR constante es propia. Ahí de tarea, ¿no? Una función de RNR que sea constante, a ver si es propia, ¿no? Listo. Que sea inmersión significa que en cada punto
la derivada de esa función sea inyectiva, ¿sí? Y entonces un encaje simplemente va a ser una inmersión inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Que si yo tengo un manifold de dimensión k, ¿cuál es el n más chiquitico que yo puedo encontrar de tal manera que exista una función de ese manifold ARN que sea inyectiva, que vuelva compactos en compactos y que la derivada sea inyectiva en todo punto? Eso es lo que le están preguntando a uno cuando le están preguntando, pues ya lo dije, pues eso es lo que le están preguntando a uno, ¿no? Entonces, bueno, este problema es súper difícil. Hay un topólogo súper famoso, a ver, ¿yo de dónde está? No, ahorita les digo. Este problema es súper difícil, pero digamos acá, si yo tomo la identidad, bueno, o sí, esta función, de Cn Rn más 1, que a cada x lo manda en x, eso es un encaje. Ahora, para darnos una idea por qué el problema anterior es difícil, el profe Jico les acabó de definir espacios proyectivos, ¿no? Que usted llega y identifica puntos antipodales, ¿no? Bueno, en este caso, pues uno puede agarrar RPN, lo define como un espacio consciente a partir de Cn, el Cn cabe en Rn más 1, pero resulta que cuando uno hace esta identificación, ya ese espacio proyectivo no se puede encajar en Rn más 1. O sea, mientras Cn sí se puede, este espacio proyectivo ya no lo puedes encajar ahí. Entonces, bueno, eso era para darnos una idea de por qué el problema es difícil. Ahora, un topólogo súper famoso, creo que alemán, Whitney, ay, pero voy súper adelantada, no, entonces volvamos. Listo, ahí, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces acá, ¿ustedes han visto esta figurita alguna vez? ¿Qué es? O... Es un globo que hacen los payasitos. Puede ser, yo nunca la he visto, pero sí, puede ser. Bueno, no, entonces lo vamos a ver en el video. Qué bueno que no lo han visto. Ahora voy a ver si puedo ir al video. Bueno, esto se va a llamar la superficie de hoy, ¿no? Miércoles. Sí, así no es. ¿Aquí qué? Más a tu derecha. Más a mi derecha. ¿Es esta derecha? Listo. ¿La otra? Me parece que tienes que apachurar control. ¿Control? Control y le das clic. Y ahora Tengas internet. me salgo. ¿Qué hago? Mario. Se produce en la otra pantalla. ¿Cuál es otra pantalla? Vayan pensando en ¿qué les dije? La de la función, inversión, no sé qué. Ah, no, Función constante propia. eso. Pero ahora no se está bien. ¿La aplicaste tú alguna vez con Samuel Hitler? No. Bueno, entonces el videito. Apuesto que algunos sí lo han visto. O uno parecido, ¿no? Es un avioncito que puede dibujar en 3D. ¿No? ¿No lo habían visto? No. Tienen que ser más ñoños. Puede ser. ¿Qué tal y después hagan un meme y no entiendan el meme? O sea, es como
bien bonito, ¿no? Bueno, ahora si logro volver al tab. Oh, sí. Bueno, esto se supone que es el plano proyectivo. O sea, el que el profe Vico ahorita les dijo, que ustedes agarraban el disquito, ¿no? Y que identificaban. Sí, este. Se supone que ese es este. Oh, pero no es. O sea, sí es, pero no es un encaje. O sea, se supone que este es RP2, pero RP2 realmente no puede ser encajado en R3. Nada más puede ser inmerso en R3, ¿cierto? O sea, inmerso significa que tenemos una función del plano proyectivo en R3, tal que el diferencial es siempre inyectivo, ¿no? O sea, realmente, bueno, el videito que vimos, esa figurita, es una inmersión del plano proyectivo. En R3. En R3. Pero dices que no se puede. No se puede encajar. O sea, encajar, si logro, Dios, ¿por qué lo hago al revés? Encajar, Está invertido. encajar significa que la función sea propia, que sea inmersión, o sea, que el diferencial sea inyectivo en cada puntito, ¿sí? Y que sea inyectiva. O sea, un encaje es una inmersión inyectiva. Y entonces en el videíto. En el videíto solo tenemos inmersión. No tenemos inyectividad. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahora sí, volviendo al topólogo que les dije ahora, súper famoso, Whitney, a él se le ocurrió preguntarse cuál será el mínimo n tal que yo puedo meter en ese n todos los manifolds de dimensión k. Primero demostró que era 2k más 1 y después trabajó más y fue capaz de demostrar que ese n tenía que ser 2k, valía con que fuera 2k. Ahora, como ya les había dicho, el problema de preguntarse por encajes es difícil. Entonces uno relaja un poquito la pregunta y dice, bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cuál será el mínimo n? De tal manera que yo puedo inmersa, no sé, que haya una inmersión del manifold en R al aire, ¿no? Como sea que se conjugue. Entonces uno reemplaza la pregunta por esto. Dado un manifold de dimensión k, cuál es el n más pequeño, tal que existe una función de mk en Rn, tal que la derivada de f es inyectiva en todo punto, o sea, que sea inmersión. ¿Listo? Bueno, pues el profe Hico ahorita también les habló de la botella de Klein, ¿no? Les dijo que la podían construir del toro y que uno hacía unas orientaciones y que pegaba y no sé qué. Y este era el dibujito, ¿no? No sé si se los hizo, ¿se los hizo? Bueno, pues la cosa es que este dibujito tampoco es un encaje. O sea, esto se puede encajar en R4, pero en R3 este dibujito, dado que se autointersecta, es simplemente, de nuevo, una inmersión. ¿Listo? Bueno. Entonces, a mí lo que me interesa es hablarle a ustedes de espacios proyectivos. Y relacionarlos con complejidad topológica, que era el área que yo les dije que es fuerte acá. Bueno, una de las áreas en las cuales son fuertes en el departamento. Entonces, la complejidad topológica de un espacio X intuitivamente se define como el mínimo número de reglas necesarias para planear un movimiento en un espacio. O sea, yo tengo dos puntitos, X y Y. Yo tengo dos punticos, X y Y yo quiero decir cómo moverme de X hasta Y. ¿Sí? Esa es una regla. Ahora, uno quisiera que esa regla fuera continua. Aquí están mal etiquetadas las cosas. Y continuidad significa que si X está cerquita de X' y si Y está cerquita de Y', entonces el camino de ir de X a Y, aquí debería ser Y y no Y', el camino de ir de X a Y, pues debería estar como cerquita del camino de ir de X' a Y'. Eso es lo que uno quisiera. Ahora, eso no va a pasar a menos de que el espacio sea contráctil. El profe Hico les dijo que significaba que el espacio fuera contráctil. Ay, ¿cómo no? Seguro sí.
Contractile es como que, pues allá hay un dibujito, más adelante hay unos dibujitos, estos dibujitos. Por ejemplo, este espacio es contráctil, porque como que yo puedo ir apachurrando el espacio así continuamente y llevarle a un puntico, ¿sí? Este espacio es contráctil, este es contráctil, este es contráctil, pero este espacio no es contráctil, no hay manera como de apachurrarlo y llevarlo a un puntito. Entonces, a menos de que el espacio sea contráctil, siempre vamos a poder, o sea, cuando el espacio es contráctil, siempre vamos a encontrar una regla para moverme de X a Y y todo va a ser continuo, bonito. El resto del tiempo, pues quién sabe, depende del espacio. Voy a poder necesitar más de una regla y cuando les digo voy a poder necesitar más de una regla significa que como que voy a tener que partir el espacio en abiertos y en esos abiertos decirles cómo me voy a mover. Dentro de esos abiertos sí va a haber continuidad, pero globalmente no va a haber continuidad, ¿sí? Entonces, pues en general depende del espacio. Entonces, por ejemplo, ¿no será que dependa de un subconjunto del espacio? no, depende de la topología bueno, depende de muchas cosas, pero en particular depende del espacio con el que uno esté trabajando. O sea, definitivamente lo que sí es claro es que si el espacio no es contráctil, no va a haber manera de que con una sola regla yo pueda decir cómo me voy a mover. Voy a necesitar partir el espacio en más abierticos. Ahora, puede pasar que ese número de abierticos no sea finito. Puede pasar que sea infinito. Pero ¿qué? Pero pues a veces es finito, como en S1. En S1 es finito, en las esferas es finito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tomamos S1, yo quisiera decir, o quisiera las reglas para moverme de X a Y. Entonces, bueno, lo que los topólogos encontraron es que hay que dar dos reglitas. Se necesitan dos reglas para decir cómo moverme en S1. Y esas reglas dependen de si los puntos son antipodales o no son antipodales. Entonces, si los puntos son antipodales, pues normalmente uno diría, ay no, pues muevas en el arquito más chiquito que haya entre los puntitos, ¿no? Pero en los antipodales hay problema, porque pues este arquito es igual que este arquito, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, no, entonces vean, si no son antipodales, como estos de acá, muévase en el camino más cortico, ¿cierto? Muévase, perdón, en esta dirección, antihorario, ¿no? Y si los punticos son antipodales, pues muévase antihorario en esta dirección y ya. Y en esos abierticos va a haber continuidad. Ahora, más o menos la misma idea funciona para las otras esferas, más o menos la misma idea, hay unas leves variaciones. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con complejidad topológica? Bueno, la cosa es la siguiente. Resulta que el topólogo que se le ocurrió inventarse la complejidad topológica, o sí, digamos que se le inventó, se dio cuenta que este problema es equivalente siempre que K sea diferente de 1, 3 y 7, porque son H espacios de Hopf, lo que sea que eso signifique. Se dio cuenta que poder decir cuál es la dimensión de inmersión de los espacios proyectivos es equivalente a calcular la complejidad topológica de los espacios proyectivos. Y eso es lo que tiene que ver con complejidad topológica. Ahora, ¿se entiende cuál es el problema? ¿Me entendieron más o menos qué es lo que queremos? ¿Sí? Porque ya acabé. A ver, ¿puedes repetir? Sí. Perdón, ¿puedes repetir? Sí, ya acabó. No, sí, ya acabé. Bueno, O sea, lo que dice ahí, dice, si K es diferente de 1, 3 y 7, lo que hicieron estos topólogos, 3 topólogos, fue demostrar que la complejidad topológica de estos espacios proyectivos es igual al menor entero n, tal que yo puedo meter a RPK, pero por medio de una inmersión, o sea, no encaje, sino inmersión, en R a la n menos 1. O sea, voy a tener
o sea, es equivalente a encontrar una función de RPK en R a la n más 1, tal que esa función, cuando yo la derivo, su diferencial en todo punto es inyectivo. Esos dos problemas son equivalentes. Hallar la complejidad topológica de este espacio o encontrar esa función es exactamente lo mismo. En el ejemplo del videíto, ¿cómo lo traduces? En el ejemplo del videíto, ¿cómo lo traduzco? O sea, en el ejemplo del videíto tenemos que RP2, ¿cierto? Esto es una inmersión, no sé qué se llama, está inmerso en R3, ¿cierto? Eso es lo que quieres y esa es la menor dimensión de inmersión. ¿La menor? Sí, esa es la menor. Entonces lo que estamos diciendo es que la complejidad, ay Dios mío, espero que no le esté embarrando, de RP2, porque no sé si está normalizado o no, es el menor entero n tal que n-1, o sea, esto sería n-1, o sea que n es 4. Eso lo que está diciendo es que la complejidad topológica de RP2 es igual a 4. Vale. Y pues ya, eso era todo lo que les quería contar. Espero que no haya estado muy terrible. Una pregunta, entonces el problema final es dejar ahí en términos de K que sea mínimo. Sí, el más chiquito. Pero, En términos de K, pues sí se puede, sí se puede. O sea, por ejemplo, hay un topólogo que se llama Donald Davis y lo que Donald Davis ha hecho es dar resultados de inmersión o no inmersión. ¿Qué significa eso? Resultados de inmersión positivos significa, sí, vea, yo puedo coger este espacio proyectivo y puedo encontrar una inmersión a este Rn. Eso significa un problema de inmersión, una respuesta positiva. Una respuesta negativa significa, vea, definitivamente este espacio proyectivo no hay manera en la que yo le pueda encontrar una función, o sea, no va a existir una función de este espacio proyectivo a este Rn. Eso es digamos, como un teorema o un resultado negativo de no inmersión. Entonces, este topólogo que te digo, Donald Davis, lo que ha hecho es utilizar la descomposición binaria de la dimensión del plano proyectivo para dar resultados. Entonces, o sea, agárrese de donde pueda. Por ejemplo, este resultado de que la complejidad topológica de estos espacios es lo mismo que calcular la dimensión de inmersión, se prueba con algo que se llama clases características, que si se vienen a estudiar topología acá lo van a poder ver con el profe Jico y es súper buen profesor. Entonces, o sea, depende de tantas herramientas como se pueda. Ahora, el mismo topólogo Donald Davis ha utilizado sucesiones espectrales para hablar de dimensiones de inmersión y calcular otra cosa que se llama complejidad topológica secuencial y cómo ir aproximando. Entonces, depende. O sea, depende de donde usted se pueda agarrar. cuando se hablaba de los espacios contráctiles, ¿tiene eso algo que ver con la demostración del teorema integral de Cauchy? Ay Dios, no me acuerdo de la demostración del teorema integral de Cauchy. ¿Alguien se acuerda? Sí. Bueno, porque nos decían que se rodeaba con una curva y luego se... El Wilder. Es similar a lo que haces ahí, pero necesitas caminos al convexo. Es un poquito más general, pero la idea es como similar. O sea, uno estaba como contando vueltas alrededor de una singularidad o algo así, ¿no? Pero entonces si uno tiene ahí un huequito, el espacio no está contráctil. O sea, si uno tiene ahí un huequito, o sea, la cosa es que como que la singularidad, este es el cosito, ¿no? El mundo. Y por aquí está la singularidad, ¿no? Entonces yo empiezo, como que por acá está la curva y yo empiezo a contar cuántas veces se enrolla la curva, ¿no? Pues este espacio, o sea, uno como que quiere quitar el polo, ¿no? O algo así. Y, o sea, eso sin el puntico ya, ay no, depende de la dimensión. En R2 no sería contráctil, pero si estuviéramos en R3 pues ya es otro cuento. ¿Qué? ¿Yo qué estoy diciendo? No, olvídelo.
O sea, lo que se está diciendo es que si uno utiliza la hipótesis de que el espacio sea contráctil para probar el teorema de Cauchy. Sí. Bueno, algo me habían platicado. O que las ideas son similares, ¿no? Sí, la idea es como similar. O sea, no, pero contractibilidad creo que no. Pero sí, definitivamente tiene relación con topología geográfica. Oye, Natalia, una pregunta. ¿Ves que el profe Jesús también trabaja estos temas? ¿Esto? Ajá. Claro, nosotros hicimos un paper de complejidad topológica secuencial en el que hay conjeturas acerca de si uno es capaz de probar que si cierta complejidad secuencial es un numerito, puede mejorar los resultados de inmersión o no inmersión que se tienen en la actualidad. Sí, oye, pero es que él también hace cuestiones de ciencia de datos. Ah, ¿no? sí. De topología estocástica, creo yo. Y creo que ocupa este tipo de resultados. ¿Tú has escuchado algo de eso? Lo de topología estocástica no. Y en ciencias de datos creo que era que estaba como más interesado como en análisis topológico de datos. Eso quise decirte. Pero sí usa estas herramientas, o quién sabe. No, quién sabe, si le toca preguntarles. Yo pensaría que en principio, o sea, complejidad topológica en principio allí todavía no, porque digamos en análisis de datos, pues en Topological Data Analysis, apenas están como empezando a probar teoremas que se necesitan de estadística o teoremas similares del álgebra, entonces yo pensaría que hasta ahorita no han llegado a cosas como complejidad topológica. Pero habría que preguntarle a él, pues. Sí, estaría claro. Bueno, había escuchado que se podía hacer topología con datos, pero con nudos, no sé si tenga algo que ver aquí nudos. Ni idea, pero le puedo preguntar a Jaco, que es el gran nudista de la escuela. Eso sería raro, Natalia. Pues es una persona que trabaja en nudos. Más preguntas. Yo tengo una. Hay una. ¿Se puede regresar a un teorema donde decía que las. Ah, me puedo regresar. Voy. No, tenía una variedad de lo que mencionó K. La R2K. Ah, el de Whitney. Oh. Pero es que, por ejemplo, podemos considerar las gráficas como una variedad, ¿no? Y, pero, por ejemplo, K33 y K5 no son encajables en R2. Ah, las grafos. K3 y... ¿No son encajables en R2? Sí. Las gráficas no pero no son manifold. No, lo que pasa es que aquí las variedades las estás pensando como de dimensión 2. Entonces cualquier gráfica lo puede encajar sin que haya luz, sin que haya ningún tipo de luz en R4. O sea, ahí tu K es 2 y este es R4. Cualquier gráfica la puedes encajar en R4 sin que haya luz. Lo que no pasa es que sea plano, o sea, no la puedes encajar en R2 sin que haya luz. Pero no todas las gráficas son manifolds. ¿Sí? O sea, si las piensas de dimensión 2, ah, si las piensas de dimensión 2. por eso te digo, o sea, el tema de Wiener está perfecto. Cualquier variedad, cualquier gráfica, es una variedad de dimensión 2, puede encajar en R4 sin que haya luz. No hay ningún problema. Lo que es cierto es lo que dices, o sea, no todas las gráficas son planas, o sea, no todas las gráficas las puedes encajar en el plano. Sí. El R2 no, el R4 claro. Sí, o sea, por ejemplo, esto da como una cota.
O sea, el toro de siempre se puede meter en R3 y eso sí es un encaje. Sí, sí. Lo mismo acá, si no tiene acá, este es el acá, también le pasa acá atrás. O sea, en efecto, esto es una cota. Esto es nada más una cota, solamente que es una cota que te dice todas las de dimensión K se pueden encajar en esta dimensión. ¿Y en qué año aprobaron esto? Como 70, ¿no? No me acuerdo. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ah, Yuriko, una pregunta. ¿La complejidad topológica es un invariante topológico? Sí. El profe Jico les dijo que era un invariante topológico. No. ¿Pero saben qué es un invariante topológico? ¿No? O sea, hay una herramienta en topología que digamos se llama homotopía, digamos entre espacios, y esa herramienta te dice como qué tan parecidos son dos espacios. Bueno, te dice que si tengo una homotopía, que es como una función de este espacio a este espacio bueno, y una composición que es como la inversa homotópica, pues como que esos espacios se comportan muy bien topológicamente. Entonces lo que Yuriko está preguntando es que si es un invariante. Eso significa que si yo cojo un espacio A y luego un espacio B y midiéndolos por medio de esa herramienta resulta que son como lo mismo, resulta siendo como el mismo espacio, la complejidad topológica de A tiene que ser exactamente la misma complejidad topológica de B. O sea, como que si te pones las gafas de la homotopía, las gafas de la homotopía te dicen, ahí esas dos cosas son la misma. Y ya. Gracias. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Ya no preguntas? Bueno, le agradecemos a Natalie.